Bienvenidas a la nueva temporada del podcast Mujeres de Cambio, una iniciativa de Disruptivo TV, Social Lab México y Fomento Social City Banamex, con la que buscamos reducir la brecha de género en materia de emprendimiento y poner toda esta información al alcance de cada vez más mujeres emprendedoras como tú. Yo soy Tania Pimentel, soy fundadora y directora de Women Index, la red profesional que reúne a mujeres de todas las disciplinas para dar visibilidad a su trabajo, hacer conexiones entre ellas e inspirar a otras personas a construir su propio camino profesional. Y hoy estoy con mi gran amiga Denise Pérez, que es fundadora de la franquicia For You Gym y creadora del sistema Fit. Denise, qué gusto tenerte aquí, bienvenida. Gracias, pues mi querida Tania, gracias. Y oyendo este intro, la verdad es que me siento muy halagada de poder ser representante de este ecosistema de mujeres emprendedoras. Y que cada vez necesitamos ver más mujeres haciendo lo que les gusta y entendiendo su historia y pues saber cómo es que lo lograron para que tengamos cada vez a más mujeres aquí en este mundo del emprendimiento. Y me encantaría empezar, Denise, con tu historia, cómo empezaste este emprendimiento, que nos cuentes un poco de ti y saber qué te llevó a tomar esta decisión de emprender. Me llevó a tomar esta decisión, yo creo que la ignorancia que tenía a esa edad. Emprendí como a los 24 años, las ganas de querer quedarme en mi país. Yo estudié en Inglaterra y, y bueno, pues ahí estudié la carrera, estudié administración de empresas turísticas. Todo el tiempo estuve certificándome como coach, como entrenadora, porque desde los 16 años que di mi primer clase de aeróbics, en esos momentos eran aeróbics, la verdad es que esto ha sido mi pasión. Y cuando terminé de vivir en Inglaterra y de viajar, regresé a México y tenía ganas de hacer algo diferente. Conseguí primero un empleo en una empresa de la industria automotriz, una especie de ensambladora que generaba autopartes. Y bueno, pues de ahí viene algo de esta inspiración. Pero lo único que tenía claro es que, uno, no quería trabajar en esa industria, no era lo que había estudiado y no me gusta. Y dos, que tenía que tener como una palanca de agarre para quedarme, ¿no? Y bueno, pues básicamente ese fue como uno de mis motores. Y creo que para mí siempre fue inherente como el querer crear, el querer inventar. Eso hasta la fecha me sigue apasionando. El sistema de For You Gym no es un sistema sencillo, es un sistema de control de filas con gente, y el hecho de poder imaginarlo en una servilleta y crearlo, la verdad es que me apasionó, y esto fue lo que me animó a emprender, ¿no? ¿Cómo logré hacerlo? Esa ya es otra historia. Que justo me lleva a mi siguiente pregunta, que es que nos platiques de qué va tu emprendimiento. O sea, ahorita ya nos hablaste de For You Gym, pero también está Fit. ¿Cómo lo has ido desarrollando? Sé que ya llevas muchos años en esto, entonces, ¿cómo también ha ido evolucionando? Pues bueno, For You Gym nace como el reflejo de una de mis pasiones, pero probablemente la más grande, que es, no diría nada más el ejercicio, sino el movimiento. Y obviamente es empujada por esta idea de me quiero quedar en mi país, quiero hacer algo, tengo ideas que me encantaría plasmar, y así nace For You Gym. Y después creo que el crecimiento y la evolución ha sido orgánica. Lo primero que te podría decir es que cuando abrí el primer estudio, tuve que pedir un préstamo pues al banco. Mi primera noticia fue que no tenía nada para poder avalar ese préstamo, ¿no? Cuando empiezas a entender como información financiera. Y bueno, pues una amiga mía que trabajaba conmigo en la industria automotriz me apoyó como aval. Mis papás en otro préstamo pusieron su casa. Por eso te digo y hablo de la ignorancia, porque involucras a tanta gente y no sabes en qué te estás metiendo, ¿no? O sea, como que en mi panorama no existía ¿y si no funciona? O sea, y si esta idea que no está probada más que en mi cabeza no jala. Y bueno, conseguí eso, conseguí apoyos de gobierno, y entonces abrí el primer estudio con un modelo de negocio, como te digo, en circuito, que básicamente la base era una línea de producción de gente, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí, la gente, el usuario, digamos, el cliente, me empieza a decir, oye, ¿de dónde te trajiste la franquicia? Porque creo que al haber estudiado en Inglaterra tanto tiempo, o porque así me gustan las cosas y la estética es otra de mis pasiones, todo lo que es decoración y adaptación, etcétera, la verdad es que se veía como muy profesional, tal vez para pensar que era algo creado en ese momento por mí. Y me empezaron a hablar de, oye, ¿de dónde te trajiste la franquicia? Yo quiero una, etcétera. Fueron meses, digo, ya para no entrar en más
tema, fueron meses terribles en donde, para hacer una historia muy larga, corta, tuve que vender mi coche, vender mi computadora, o sea, mi lap personal. Vivía en casa de mis papás después de haber vivido sola muchísimos años. Regresé a vivir a casa de mis papás, pues para mínimo tener donde comer y dormir. Ajá. Este, y bueno, eso era lo menos terrible, la verdad. Pero pues fue un momento de muchísimos esfuerzos para poder llegar a pagar pues los gastos fijos del emprendimiento. Ya olvídate de tener utilidades, porque como todo buen emprendedor poco informado y joven, pues tienes optimismo de más, ¿no? Y piensas que en 3 meses vas a salir. Ujú. Pero la verdad es que como al sexto mes empezó a funcionar como por arte de magia súper bien, empezó a llenarse hasta alcanzar nuestro punto de equilibrio, etcétera. Y de ahí la gente me empezaba a preguntar, oye, ¿esto es franquicia? Y bueno, ahí me nace la idea de no es, pero ¿qué se necesita para hacer una franquicia? Estamos hablando del 2007. Era un año en donde el ecosistema de emprendimiento pues era mucho más débil y menos popular para todos, para las mujeres pues te imaginarás. Y, pero las franquicias era un término y un modelo de negocio muy popular para replicar tu concepto. Y entonces, bueno, pues me acerqué al Instituto Nacional de Franquicias y bajé algunos apoyos, desarrollé en total en la vida de mi, siempre lo digo, pero en la vida de mi proyecto, 22 manuales y bueno, y logré abrir 13 unidades de negocio con este mismo modelo que era un estudio de entrenamiento personalizado de bajo costo e integral, ¿no? Ujú. Entonces, pues bueno, ese fue como For You Gym. Y no sé si quieres que te cuente la siguiente parte de donde estamos ahorita, que es Fit, ¿no? Vamos a hacer un break en esta historia, porque creo que la segunda parte, para dejar también hacer la de emoción. Pero esto que decías de 2007, ¿no? Era difícil para las mujeres. Me interesa saber qué ha significado para ti como mujer emprender. Yo creo que el, para mí lo más complicado es lo que conocemos como el techo de cristal. Creo que, por supuesto que la sociedad tiene limitantes, eh, desde acceso al dinero hasta capacitación, pero para mí lo más importante es cómo el resto de la gente y nosotras mismas nos percibimos como emprendedoras. Cómo a veces pensamos que nuestro emprendimiento tiene que ser un lifestyle business, en mi caso le decían, como ¿no? Lo que hoy resumo como en lo que te casas o algo que te gusta Mm. hacer, pero que de alguna manera no lo visualizas como un negocio que pueda generar lo que el negocio está diseñado para hacer, que es dinero, ¿no? O sea, hablamos mucho de pasión y de emprendimiento y de lucha y me parece excelente, pero de repente como mujeres creo que minimizamos el tema de, ok, sí, pero yo con esto quiero hacer dinero y Ujú. quiero ser económicamente independiente y la independencia económica financiera pues te trae el resto de las independencias que buscamos. Entonces creo que eso era como lo primero, ¿no? Como el hecho de que los demás y yo misma me lograra ver como, ok, yo puedo vivir de esto, crecer con esto y ser totalmente independiente. La verdad es que en mi caso personal, mis papás son las personas que nos dieron una formación sumamente independiente en el tema económico, era como, pues te las arreglas y entonces eso ayudó, pero creo que eso, pues, fue complicado. Y después, pues mi industria en el momento, todos los gimnasios eran administrados por hombres, o sea, era todavía la época de los fierros, ¿no? O sea, las mujeres hacían aeróbics, los hombres, a ver, no estamos hablando de la prehistoria, pero la verdad es que así era dominado y, y los hombres tenían la mayoría de los gimnasios. Entonces, para mí, entrevistar hombres enormes, llenos de testosterona y fortachones, y yo con mi 1,57 de estatura, así de, bueno, sí, si no haces esto, te voy a correr. Y el hecho de poder romper esa barrera de por qué esta mujer me está dando órdenes y por qué pretende saber más que yo de entrenamiento, yo creo que ese fue un obstáculo primario que debo decir fue no tan complicado como lo hubiera esperado, la verdad. Tal vez porque nunca lo interioricé y siempre fue como orgánico. Y el Mm. último tan obstáculo que viví, que para mí fue el más difícil, yo diría, en el 2017 empecé un roadshow para levantar capital y
pues cuando te empiezas a dar cuenta que la mayoría de los ángeles inversionistas, que será el tamaño para el que mi empresa aplicaba, son hombres y que de repente esta era la pregunta, ¿no? La pregunta primera era, ¿estás casada? ¿Tienes hijos? ¿Piensas Ujú. tener hijos? ¿Quién más está asociado contigo, no? ¿Quién es tu soporte en esto? O sea, porque al final el hecho de que seas mujer es una liability intrínseca, ¿no? Porque en cualquier momento justo te puedes embarazar, justo, pues a lo mejor vas a preferir dedicarte a tu familia y con los roles de género que tenemos en nuestra sociedad, pues eso se interpreta como un descuido al Ujú. negocio, lo que necesariamente se va a ver como un efecto negativo en la inversión de estas personas. Entonces, me costó mucho como darme cuenta que de repente presentaba y presentaban colegas o compañeros que buscaban también capital, que eran hombres que tenían mucho menos desarrollado su proyecto y que nunca les preguntaban estas preguntas personales, ¿no? O sea, que era como, ¿por qué yo tengo que explicar si quiero tener hijos? ¿Por qué tengo que hablar de mi vida reproductiva en un salón donde estoy tratando de levantar capital? Y es chistoso porque habían pasado tantos años en donde pues sientes que ya lo tienes como todo solucionado, ¿no? Había sido un crecimiento, pues sí, la verdad es que bastante bueno de la empresa, eh, la escalabilidad había sido buena y en el momento que yo quería llegar a esta etapa me topé con un muro enorme y cuando llegué al último fondo, que ya era un fondo profesional, me acuerdo que el director del fondo le presenté mi pitch y en el pitch venía yo como la master trainer, creadora del sistema, porque además, pues, predico lo que hago y viceversa. Y, y me dijo, este eres tú, sí, mira, pues decoras el negocio, fueron sus palabras, ¿no? Y pensé, le estoy hablando de números, de proyecciones, de cosas que bueno, pues que me han costado una década y el resumen es decoras el negocio y lo más impresionante es que no me paré, no hice un drama, no aventé cosas, me quedé ahí, me quedé esperando, pues, si por decorar el negocio me iban a dar dinero para crecer mi emprendimiento. Creo que eso es algo que nos pasa mucho a las mujeres. A veces tienes que aprender a jugar un juego que detestas y te sientes minimizada, humillada por obtener eh, lo que quieres de quienes siguen teniendo muchas veces el control, ¿no? Sí, ese poder, sí, claro, o sea, a ver, ya te insultó y supongo que te cae de sorpresa, no estás esperando que alguien así te diga eso, pero al final quieres el dinero, ¿no? Entonces, pues creo que, y lo hemos hablado en otros episodios, mientras haya más mujeres en esos puestos en donde tengan la posibilidad de invertir en otras mujeres y en otros hombres, pero mientras haya diversidad, va a ser más fácil no toparse con esa pared que qué pena, o sea, es lamentable esto, no me lo sabía, amiga. Sí, la verdad es que, a ver, y te paras y como estas, creo que todas las que estemos viendo esto y las que estamos aquí, hemos vivido algo así, que el coraje a veces no es con un señor de 65 años que tiene una educación precaria y pocas ganas de evolucionar, sino con uno mismo, ¿no? Y porque te pasa por la mente el, me paro ahorita, hago un pancho, ¿Qué y hago? entonces además de todo soy poco profesional porque en una reunión de negocios, y como esas te podría decir muchos, o sea, mi industria además se presta para pensar eh, que, pues que es un negocio en donde vendes únicamente físico y que solito se opera, ¿no? Que alguien más está atrás haciendo la estructura del negocio y que pues tú sales en la foto y mi obligación es hacer sentadillas, ¿no? Y entonces, Sí. no que esté mal quienes hagan sentadillas, pero minimiza nuestro perfil de empresarias y emprendedoras definitivamente. Ujú. Claro, y que puedes hacer eso y también ser toda la parte creativa, toda la parte de Claro. concepto, ¿no? Sí, pues sí, todo lo que nos contaste que creaste, creo que se pierde la oportunidad pues de ver esa persona en su totalidad, ¿no? Y esto que decías, lo rescato mucho también, que no está peleado tener este propósito, que yo creo que tú lo predicas a diario y tenemos una historia en donde nos haces correr en los semáforos para tener sprints. O sea, Denise
es Denise Fit 24/7 porque así es ella. Entonces, este propósito no está peleado con querer hacer dinero, o sea, como por qué debería ser, y creo que nos pasa a muchas mujeres de quiero hacer ese bien, ¿no? Quiero aportar, ayudar gente, pero eso también tiene que ser un negocio, tiene que dar un dinero y si estás 100%. si estás aportando eso a ese cambio al mundo, ¿por qué no vivir bien de eso? Entonces creo que hay que quitarnos esa idea también de, ay, no, me hacen un favor contratándome y pagándome mal, sí, creo que hay que romper esa idea y darle el valor a nuestro trabajo y pues plantarnos, ¿no? Como creo que tú lo haces. 100%. O sea, como que, ¿qué tendría que ver el hecho que yo me quiera dedicar a lo que me apasiona, que lo hago, y utilizar esa pasión para poder mejorar la vida de otros Uh-huh. y que al mismo tiempo esto sea un negocio, ¿no? Porque Sí. es válido y porque además es algo que yo quiero. Puede haber quienes quieran abrir una asociación pro bono y Uh-huh. me parece extraordinario. En mi caso, yo quiero hacer negocio de mis virtudes y de lo que estoy aportando. Y creo que es como quitarnos esa idea de yo no, porque siempre tendrá que haber alguien más, normalmente de figura masculina, que eso me parece que es algo que tenemos que romper, que va a ser tu pareja o tu papá, o porque así lo hemos visto, que va a solventar las cosas importantes, ¿no? O sea, Uh-huh. y de repente como hombre, como que la presión social empieza desde niño, o sea, ¿qué vas a hacer? O sea, tú tienes que tener la capacidad de mantenerte y mantener a un grupo de personas que se van a denominar tu familia, ¿no? Y Sí. como mujer es como, bueno, pues haz tu negocio y aquí estamos, pero si algo más importante sale, es más Uh-huh. importante, porque Uh-huh. entonces creo que eso es lo primero que tenemos que hacer, es como lo que cada quien quiera, pero ¿por qué tendríamos nosotras que elegir? ¿No? Sin esa presión total. Y ahorita que hablas de cambio, me encantaría escuchar de tus palabras y haciendo honor al nombre de este podcast. Para ti, ¿qué es una mujer de cambio? Uy, una mujer de cambio, híjole, sería alguien que justamente está dispuesta a romper paradigmas propios, que a veces pueden ser muy incómodos, para cambiar el contexto social y dejar un camino más pavimentado para las que vienen, ¿no? Para mí eso Uh-huh. sería como... Qué bonito. Oye, Den, y nos compartiste pues estas situaciones en las que sí has sentido esta discriminación, este machismo por ser mujer, pero me interesa saber, o sea, y tal vez no de una situación en específico, pero en general, ¿cómo lo has manejado más si es una industria de hombres que, bueno, tal vez ha ido cambiando y Sí, evolucionando? 100%. Pero ¿cómo lo has manejado y qué le recomendarías a alguien cuando estás en esa situación que no te esperas, que no sabes cómo manejar? Tú, o sea, ¿qué te ha servido a ti? Yo creo que conocerme, o sea, saber cuáles son los no negociables, en dónde estoy parada, entender también bueno, que la gente puede decir cosas, pero que al final es como tú lo traduzcas a tu vida y en tu interior y que pues al final eres el combustible del negocio. Entonces la gente, quienes te rodean, van a respirar y van a vivir lo que tú absorbas y proyectes, ¿no? Y entonces es súper importante, pues, con quién convivas, cómo recibas esa información y cómo la traduzcas a tu negocio. Y sobre todo, pues, entender que cada quien habla de sus propias limitantes, ¿no? No de las tuyas. A mí eso es lo que más se me ha quedado grabado, o sea, que sé que lo hemos oído muchas veces, pero que es muy real. Cuando alguien te habla de limitaciones, pues habla de las propias, ¿no? No de las tuyas. Entonces, a mí eso me ha servido mucho y buscar mentores, o sea, el buscar mentores, mentoras especialmente, nos ayuda muchísimo porque somos una generación que creció con este techo que dices, híjole, pues mi presidente, mi doctor, mi... Y entonces empezar a ver que hay otras que sí lo han hecho, a mí me llena, me bombea muchísimo. Uh-huh. Sí, creo que se lo hemos escuchado, seguro Renata lo dirá de forma más bonita, pero, o sea, cuando alguien habla y dice todas estas cosas negativas, de alguna forma está hablando más de esa persona, ¿no? Que de una misma y pues sé que es difícil y que luego se dice muy fácil, pero no tomarte lo personal porque pues ese valor tuyo, tú misma sabes cuánto es, cuál es, ¿no? Qué aportas y pues no una persona que tal vez ni te conoce, ¿no? Y ni le interesa conocerte. Y te voy a decir otra cosa, en todo tipo de problema siempre hay una oportunidad, ¿no? Entonces,
el hecho de que a lo mejor no haya nadie o no había en su momento nadie más que lo hiciera, pues probablemente fue también lo que me permitió que fuera mi diferenciador y que pudiera volverlo así de escalable. También a veces tú decides si quieres que sea una limitante o puede ser una palanca a tu favor, ¿no? Y entonces, pues también la perspectiva que le pongas a las cosas importa, ¿no? Hay unas que definitivamente no tienen perspectiva y son lo que son y a veces son terribles y bueno, Sí. hay que aprender a navegarlas, pero también hay cosas que puedes agarrar a tu favor. Oye, y en este tema de mentoras que mencionaste también, ¿tú cómo has conseguido tener mentores y mentoras? ¿Cómo te has acercado y qué le recomendarías a las mujeres que nos escuchan, pues para encontrar a alguien que pueda servir o fungir como mentor, mentora? Fíjate que a mí en la pandemia me pasó algo muy chistoso. Yo creo que yo era una persona muy, en términos de negocio, tal vez muy arrogante y muy tonta, porque pocas veces buscaba mentores, como que sientes que ya te la sabes y hablas con la gente y bueno, pero no tienes como esta idea de quiero buscar a esa persona que me encanta lo que hace a nivel personal o profesional y quiero que me regale X horas de su tiempo, ¿no? Para poder aprenderle. Y cuando fue la pandemia, como que fue un momento de vulnerabilidad absoluta con mi negocio a nivel persona y entonces me vi afortunadamente obligada a pedir ayuda. Y eso para mí fue como así, como si me hubieran quitado una venda. Lo primero, que la gente está dispuesta a ayudar, ¿no? Lo segundo, que no te hace menos. Y lo tercero, que tú puedes decidir en quién te inspiras y quién te puede ayudar. Y te puedo decir que he conseguido mentores desde mis hermanas, o sea, decir, hijo, es que hacen esto increíble y siempre hablamos de pues, la vida, pero nunca hablamos del tema de negocios y la verdad es que las dos son muy exitosas y entonces como, a ver, quiero saber esta parte, amigas, ¿no? Buscar también gente, o sea, tú sabes que somos parte de este grupo, de esta red de Sin Modestia, que de repente, pues muchas veces fui parte de grupos de mujeres en donde pues eres parte ahí en el WhatsApp, pero ni sumas ni te llevas Ujú. nada, y hacerlo conscientemente y decir, a ver, esta persona hace esto y la admiro profundamente. ¿Qué pasaría si le pregunto, oye, ¿cómo lo lograste? ¿No? Entonces ahora me cuesta mucho menos, hombres y mujeres, agarrar un telefonazo y decir, ¿qué puedo hacer para colaborar contigo? O ¿cómo hiciste esto? Está muy complicado, porque es imposible que pretendas que puedes saber todo, ¿no? Y el mundo está lleno de maestros. Eso es increíble. Entonces tú puedes escoger todos los días gente que te puede enseñar de manera directa o a veces simplemente observándolos. A veces hasta el que no quieres ser como esa persona, ¿no? Te enseña. Oye, hasta, y una misma puede ser maestra de otras, ¿no? Que creo que es esta idea también. Digo, yo te he preguntado muchas cosas de negocios, ¿no? De, oye, ¿qué es esto? Y hasta temas de, ¿y qué significa estas siglas, no? O sea, no sé eso que si lo tengo o no lo tengo y que es válido, o sea, que creo que hay veces que somos maestras y hay veces que somos, o sea, sí fungimos como mentoras y otras, pues necesitamos a alguien que nos guíe, porque lo que dijiste es verdad absoluta, no podemos saberlo todo y no podemos ser buenas en todo porque qué estrés y qué burnout, ¿no? Al Y no final. te hace menos, ¿no? O sea, No. porque de repente cuando estás aquí es como, y piensas que tú eres la única que tienes tus problemas y para mí ha sido ultra liberador hablar con otras mujeres u otros emprendedores que sabes que se sienten igual y pues que eso no te hace menos o que no quiere decir que no vas a alcanzar tu sueño, sino que simplemente, pues bueno, le puedes ir aprendiendo pedacitos y como dices también, estar dispuesto a donar tu tiempo porque de eso se trata, donar tu tiempo para que otros puedan alimentar este ecosistema, porque es eso, es un ecosistema en donde todos de alguna manera participamos y nos alimentamos, ¿no? Nos nutrimos, sí. Oye, y ahorita mencionaste la pandemia, y bueno, lo mencionaste muy brevemente, pero continuando tu historia en esta segunda parte, digo, yo me sé esa historia y creo que lo que viviste, este cambio en la pandemia, es algo muy fuerte. Creo que eres una persona súper resiliente y me encantaría que nos cuentes esa segunda parte de qué trata FIT, pero también qué retos enfrentaste y cómo tuviste esa fortaleza mental, física, o sea, porque fue un gran, gran, gran reto y ahora también cómo sigues evolucionando a esta parte nueva normalidad, o sea, que ya tuviste un retiro hace poco, ¿no? Que ya podemos vernos y hacer ejercicio juntas, pero que seguimos en esta parte híbrida.
¿Cómo es todo eso? Porque es una gran, gran historia. Ay, sí, es una gran historia y ha sido sin duda la sacudida hasta el día de hoy más grande de mi vida. Fue un momento súper complejo y que cuando lo veo en retrospectiva, y yo creo que a muchos nos sabe pasar lo mismo, lo ves como un agridulce. O sea, es como fue terrible la pandemia, pero te dejó como cosas muy diferentes y aprendizajes. Yo tuve que cerrar las 13 franquicias que había construido a lo largo de más de una década. Y la razón fue porque pues, la gente que eran los franquiciatarios básicamente pues no contemplaban el tener estos gastos, ¿no? Y poder solventar los gastos del negocio durante meses que aparte eran inciertos. En fin, tuvimos que cerrar. Me tocó la tarea de tomar la decisión, me tocó la tarea de despedir a 120 y tantas personas con las que había trabajado muchos años de la mano. Tomé algunas decisiones de traerme parte del equipo y literal como adaptarlos, que ese también fue un buen aprendizaje. La gente no la puedes adaptar. Algunos sí, pero pues no puedes decirle, oye, tú eras entrenador y hoy vente aquí a administración, ¿no? Y era un poco como el tema de pues pasas tanto tiempo con esta gente y creas tu sueño en conjunto que no quieres dejar ir esa parte, ¿no? Tuve que cerrar y para darle el servicio a los fitters, que es el gentilicio de la gente que hace fit, la franquicia se llamaba For You Gym, pero el sistema que tengo registrado desde hace mucho tiempo es Fit, PHIT. Entonces pensé en abrir una plataforma virtual y para no confundir al usuario, al fitter, pues ponerle Fit, ¿no? Y que siguieran los For You Gym como en stand-by. Y bueno, la realidad es que conforme fue avanzando la pandemia nos dimos cuenta que no íbamos a poder regresar. Tuvimos que liquidar al personal, como decía, el pasivo laboral, la parte del equipo, venderla, rematarla para cubrir pues, estas contingencias. Y pues paralelamente era como seguirle dando el servicio a la gente. Tuvimos que devolver las membresías, pero había gente que nos aceptaba algunos meses de sus membresías no devengadas por servicio online. Y pues ahí nació una parte nueva, que era un servicio que se tuvo que haber inventado mucho antes, hablo de mi marca, pero que pues la pandemia le metió un acelerador, ¿no? Y entonces, pues de repente algo que hacía muchos años que no era, nuevamente era la cara de la marca y era pues dar clases de tiempo completo en las filmaciones, que es algo que me apasiona. Digo, nunca he dejado de dar clases, pero tenía otros roles en la empresa, en la dirección y las clases las daba pues por hobby en realidad, ¿no? Y bueno, pues volver a hacer esto. Y la verdad es que en principio pensé que era como una extensión de mi negocio. Y meses después me di cuenta que estaba volviendo a emprender y que en el rush de apagar el fuego, de liquida a la gente, remate el equipo, atiende a los arrendadores, todo lo que interviene en un negocio de 13 unidades, y mientras ir sacando este tema de entrenamiento virtual, pues como que no me di cuenta que estaba volviendo a emprender, ¿no? Y yo creo que lo que me ayudó fue tengo una red de apoyo muy buena. La verdad es que mi esposo, mi familia, mis amigas, creo que es algo de lo que estoy más orgullosa de todo, lo que he logrado construir en este entorno. Y esta red de apoyo, más allá de económico o con trabajo, la verdad es que me apoyaron muchísimo emocionalmente, ¿no? Y era como, sí. Y creo que pude demostrar lo que hace un cerebro entrenado. Y yo me dedico a entrenar el cuerpo, pero principalmente la mente. Y era como a ver, no me puedo dejar caer, que no veo nada de malo con que la gente se caiga y hay momentos pero yo no quería en ese momento dejar todo ese trabajo que había creado. Así que, pues me puse planes, había días horribles, pero me puse planes estructurados de hábitos en donde me levantaba y meditaba y hacía ejercicio y me sentaba en la computadora y empezaba a trabajar y pues de alguna manera mi equipo y yo creamos este concepto que es una extensión de For You, pero realmente es una producto nuevo que es el entrenamiento personalizado en línea y mi sorpresa fue que pudimos alcanzar mucha más gente. O sea, que de repente es como que te cierras a lo que tienes, ¿no? Y esto me dio la oportunidad de alcanzar más gente, de decir cosas de viva voz que quería compartir. Y afortunadamente creo que cuando hay congruencia, cuando estás seguro de lo que estás haciendo, cuando te apasiona,
pues vas a encontrar el cómo, ¿no? Y eso creo que fue lo que más me ayudó. Y también creo que en el momento tenía una depresión, bueno, no creo, tenía una clara depresión. Y la depresión a veces como que la imaginamos como tirado en la cama y llorando y tal, y más bien habemos otros que lo depositamos en sobreactividad, ¿no? Y entonces era como un motor de 16 horas, trabajando y bueno, después obviamente pude entender esta parte y encontrar como la dosificación adecuada porque no era sostenible empezar a las 5 y dormirme a las 11 y cosas así. Creo que eres la primera persona que escucho que se deprime y trabaja más. Yo me tiro. Habemos muchos, ¿no? La verdad es que hay mucha gente que lo hace así, porque es una gran herramienta en tu cerebro, piénsalo, para no pensar. O sea, sí, total. Si estás, no estás pensando en nada, ni en nadie, no te das tiempo. Entonces, no te das tiempo y también es peligroso, porque o sea, en el momento que te desconectas es como, ok, a mí me pasó como año y medio después, como, ok, estoy aquí, esto fue una pandemia, no tengo ya negocio, como cosas que dices, como que te tienes que dar cuenta para continuar porque no puedes seguir en ese rush, ¿no? Es chistoso. Totalmente. Oye, leí esta frase que te gusta, que es existe lo que tú quieres que exista, y un poco, o sea, me interesa tu opinión, o bueno, que nos lo desarrolles un poquito más, porque creo que, o sea, sí vivimos en un contexto en donde, pues, sabemos que nos enfrentamos a muchos retos, ¿no? Como mujeres, pero también, pues, en la sociedad, o sea, creo que en general hay retos a los que nos enfrentamos, y no por negar que hay cosas muy difíciles, pero este pensamiento de crear tu propia realidad me interesa mucho porque creo que tú lo haces, o sea, y aunque tengas momentos, sí, de depresión o de sobretrabajar o de apoyo emocional con tus amigos, o sea, como que lo vas construyendo y vas con esa vista, ¿no? 100%. Esta es una frase de Nietzsche que me ha ayudado a mí en los momentos más oscuros y también que la llevo a lo largo de mi vida. Quiero, como antes, nada más explicar que de repente cuando la digo me han dicho, pues sí, pero hablas desde tus privilegios. Sí, definitivamente. O sea, creo que a lo mejor si eres un niño en la Franja de Gaza, existe lo que quieras que exista, va a ser distinto y va a tener un contexto diferente. Sin embargo, partiendo de nuestras dificultades y también de nuestros privilegios, creo que en cualquier realidad existe lo que tú quieras que exista. O sea, esa situación tú puedes asumirla y vivirla, experimentarla como tú estés dispuesto a experimentarlo. Y para eso, lo que te digo, se va a necesitar, por supuesto, un entrenamiento de la mente, ¿no? Pero creo que si somos capaces de transformar nuestro cuerpo, por supuesto que somos capaces de transformar la realidad. Es más, yo creo que todos percibimos la realidad de manera diferente, ¿no? El verde que tú ves aquí es diferente al verde que yo veo, te lo puedo asegurar. Entonces, ¿por qué no elegir cómo percibimos esa realidad? O sea, ¿por qué no hacer un esfuerzo por percibir esa realidad? Y de repente, de verdad, y me ha pasado obviamente, te das cuenta que te estás ahogando en un vaso de agua que para otro podría ser absurdo, o incluso para ti misma, ¿no? O sea, yo me acuerdo en la pandemia, se inundó toda mi casa y se había inundado mi casa años antes y bueno, mi esposo y yo construimos nuestra casa, es como parte de nuestro proyecto de pareja, etcétera. Y de repente se inundó y se mojó el piso de madera. Bueno, hacía un par de años de la pandemia, yo hice un drama como si el mundo se fuera a acabar y cómo es posible y hay que... Y me acuerdo perfecto que después de que pasó la pandemia y me pasaron algunas situaciones personales y mi perro se murió y perdí mi negocio y tal, estaba sentada y de repente en la sala de mi casa donde estaba viendo la tele empecé a ver así caer, pero como tormenta. Me levanté, puse una cubeta y seguí viendo la tele y fue como, no puedo hacer nada, no se va a acabar el mundo, esto es una gotera, es una estupidez. Y como que le das la perspectiva que necesitas o que puedes en ese momento. Y también es eso, o sea, es como, tú puedes crear tu realidad. O sea, esa gotera puede ser el fin del mundo y me puedo amargar hasta que venga el güey que la va a tapar. O puede ser una gotera con una cubeta y keep going, ¿no? Entonces, digo, evidentemente no quiere decir que vas a dejar la gotera, ¿no? La tapamos finalmente, pero pues es como que hago ahorita.
Entonces creo que tenemos la capacidad. Ahora, si crees que eso es cierto, y si crees que no es cierto, también no lo es. O sea, si estás negado a que tú construyes tu realidad y te quieres enfocar en que no y que depende de alguien más, siento que definitivamente va a ser una realidad. Lo haces, total. A mí me ha servido, Jorge, mi pareja, también me dijo, es que escoges tus batallas. Y yo ya cada que hay algo en donde detecto que me puedo estresar o digo, que esta es una batalla que voy a escoger, y normalmente la respuesta es no. O sea, es como de... Exacto, güey. Sí, es que sí, porque aparte de repente dices, no manches, llevo súper afligido todo el día por esto que en serio no tiene sentido, ¿no? Y sé que eso es complejo porque así funciona el cerebro del ser humano, etcétera, pero a mí me sirve esa frase porque es como eso, estás dispuesto a esta batalla, piensas pasar este momento así y eso me súper ayudó en la pandemia, como el pensar, güey, o sea, esto podría estar mucho peor, esto puede ser una oportunidad, eh, tantos mensajes de apoyo y tanta gente que dije, wow, o sea, pensé que la especie humana era lo peor y mira, en esta pandemia más bien me di cuenta que no, éramos. Oye, Den, y con toda esta experiencia que tienes en el mundo del emprendimiento, ¿tú creerías que hay pasos a seguir a la hora de emprender? ¿Cuáles recomendaciones le podrías dar a las mujeres que nos están escuchando para emprender? Uy, pues lo primero, planeación. O sea, sí creo que necesitas saber qué es lo que vas a hacer y por qué lo vas a hacer, ¿no? Y a lo mejor una parte es mucho más pragmática y concreta, que es cómo lo voy a hacer. La parte en la que no te sientas tan segura, pues nuevamente busca cómo hacerlo. Hay temas en los que yo recomiendo siempre que tengas el control. No importa de qué sea tu negocio, no importa que seas un artista y no sea tu pasión, tienes que entender los números. Si no entiendes los números de tu negocio, aunque después se lo puedas delegar a alguien más de confianza, creo que va a ser complicado que pueda ser pues, una célula que genere dinero, ¿no? La otra, pues, el entender que emprender a veces lo romantizamos muchísimo, entonces hacer una lista de las cosas que estás dispuesta a sacrificar, sé que no nos gusta la palabra, pero por el emprendimiento, ¿no? No, a ver, no quiere decir que no puedes tener otras cosas, pero pues solamente tiene 24 horas el día, entonces vas a tener que decir, ok, si esto va a ser una prioridad, entonces yo creo que priorizar y después proyectar y proyectar y proyectar la parte de dinero. O sea, lo que acabo de decir al principio es muy real. Yo tuve suerte y el negocio funcionó. Yo creo que si hubiera pasado un mes más, yo no hubiera tenido la experiencia que tuve de 13 gimnasios y la franquicia porque hubiera cerrado. O sea, yo estaba así en la línea de no tengo para una renta más y no tengo nada más que vender. Entonces sí creo que es importante proyectar con conocimiento, sin apasionamiento, proyectarlo. Vamos, si el apasionamiento después te sirve para que esas proyecciones se vean mucho mejor de lo que esperabas, pues qué bien. Y el último, actuar, porque conozco muchos planners que en el tema de planear y de proyectar y tal, nunca hacían, ¿no? Entonces, el hacer, el decir, bueno, ya está esto, este es el momento de brincar del trampolín y 1, 2, 3, ¡pum! Creo que eso es como el tomar acción, diría que es una de las cosas más importantes. Totalmente, coincido con todos. Oye, y ya para ir cerrando, me gustaría que pudieras nominar a una mujer que admires por lo que ha hecho o creado. Digo, aquí casi siempre se atora porque es como tengo miles, pero quien se te venga ahorita a la Sobre todo mente que esa y... parte no la sabía, si me hubieran dicho eso, me pongo, o sea, porque sí tengo miles. ¿Pero para qué, perdón? No, para reconocer este trabajo, o sea, el reconocimiento de unas a otras, creo que también, pues las dos lo sabemos, es importante. Híjole, solo una. O sea, para participar en el podcast o para qué. O No, un internacional. par. Ok, A quien tú mira. quieras, a quien tú quieras. Pues mira, te voy a decir que una de las mujeres que más admiro, y va a sonar súper ridículo y cursi, pero es real, es mi mamá. O sea, mi mamá fue la primera secretaria del trabajo. En la vida he hablado de feminismo porque es otra generación, pero realmente dejó un pavimento para otras generaciones, ¿no? Y creo que el haber vivido con alguien así, como que nunca se cuestionó, nunca nos habló de, tú puedes hacerlo todo, nada más era como, aquí están las llaves del coche, tienes 15 años, arréglatelas. ¿Me puedo ir a vivir al otro lado del mundo? Sí,
como tú puedas, ¿no? Y entonces, el ver esto, creo que fue un gran ejemplo y además fue una gran mamá, no creas que nada más nos ahí abandonó. Entonces, sí, sería mi mujer a mencionar. Me encanta, hay que invitarla también. Yo tengo mucha curiosidad, muchas ansias de conocer a tu mamá porque, bueno, has hablado El día muy, que muy, la muy, muy conozcas bien. vas a ver que es un personaje porque eh, o sea, tiene su parte muy profesional, pero es una persona que si le levantas el pantalón abajo del traje trae calcetín de monitos, esto es real. O sea, De es Minion. como, es una personalidad como muy combinada, muy chistosa. Ay, pues ojalá y sea pronto que conozcamos a tu mamá. Oye, y bueno, me encantaría nada más como ya para cerrar, si a ti te gustaría agregar algo, planes que tengas para Fit, qué sigue, qué nos quieres compartir. Pues mira, tenemos ahorita la plataforma virtual y estamos creando un montón de programas que nos han pedido como específicos, ¿no? Vemos que hay una necesidad de las mujeres arriba de 35 años que de repente ya nomás te dicen, pues camina, ¿no? Y como yo estoy absolutamente en contra de esa idea porque creo que es nuestro momento si queremos para ponernos más fit que nunca. Entonces, un programa específico para nosotras, un programa para mujeres embarazadas o que acaban de tener un bebé, es decir, como programas específicos en conjunto y participación de especialistas, que eso pues ha sido también muy padre en esta parte de mentores y ya estamos en esta nuevísima, última realidad, que a ver cuánto nos dura, que es híbrida y estamos haciendo eventos pequeños en distintos lugares de la República, eventos masivos también, vamos a tener el primero, hacemos eventos para empresas, hacemos eventos para el sector público y la verdad es que siempre con la misma idea de olvídate de hacer ejercicio, o sea, lo que Fit y lo que yo quiero transmitir es logremos el hábito de movernos para acercarnos a una vida que sea una que disfrutemos más, ¿no? Que no sea un lastre, que sea una herramienta tu cuerpo. Y eso creo que de repente pensamos que tiene que ser súper complejo y súper caro. Y lo que estamos haciendo con estos eventos es poder pasar la voz de, puede ser más sencillo de lo que te imaginas y un complemento de tu vida. O sea, no tienes que renunciar, ni divorciarte, ni nada para empezar a tener una vida fit. Y bueno, pues esto es lo que está haciendo Fit ahorita y estamos súper emocionados de los eventos que vienen y las empresas con las que estamos trabajando, que además, ya por último decirte, me encanta ver cómo muchas empresas sí les cayó el 20. Nosotros siempre hemos vendido programas empresariales y antes era como, pues sí, como el cumplir, ¿no? Y ya. Y ahora como estamos muy conscientes de que la salud física y mental es nuestro mejor asset en las empresas. Sí, es una gran inversión pensar en tu cuerpo también a futuro, en tu salud mental, en todo lo que te va a traer de beneficio, ¿no? Que creo que me gusta mucho cómo lo manejas, o sea, no es solo como justo haz sentadillas por hacer sentadillas, ese es todo un pensamiento integral de cómo comes, cómo vives, cómo te mueves, cómo tal vez te estresas, ¿no? En el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, Denise, o sea, muchísimas felicidades porque todo lo que haces tiene tu sello y tiene esa intensidad súper positiva que yo la veo en ti y digo, qué increíble tanta energía y destinada a algo tan productivo, ¿no? Entonces, mil gracias por estar aquí. Denise Pérez, fundadora de la franquicia For You Gym y creadora del sistema Fit. Mil gracias por tu tiempo. No, pues muchísimas gracias, Tani. Sabes que la admiración es mutua y que además te quiero mucho. Gracias por permitirme este espacio que siempre son catárquicos. Totalmente, yo también, todo es mutuo, amiga. Y a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por acompañarnos, Mujeres de Cambio. Las invitamos a seguir este proyecto, este podcast, a través del sitio web y de las redes sociales. Y recuerden, súper importante que pueden seguirse capacitando. Contamos con un acceso gratuito desde la plataforma Udemy a cursos especializados. No están solas, no tienen que saber todo, pero bueno, sigámonos capacitando para ser mejores emprendedoras y continúa acompañándonos en los próximos episodios. Yo soy Tania Pimentel, estuvimos con Denise Pérez y esto fue Mujeres de Cambio. Hasta la próxima.